casos en los cuales tuvo el paciente que tenga un trauma abdominal puro, puede que no solamente sea eso, ahora puede que sí, pero puedes tú tener otros daños en otras zonas que te van a hacer ya no portar como un trauma abdominal simple, sino que el paciente sea un politraumatizado y el manejo ya lo hemos visto y qué es lo que se tiene que hacer, pero obviamente teniendo hincapié a lo que tú estás viendo, a las lesiones que tú estás viendo, que tú estás sospechando, ¿ya? Entonces, todo paciente con trauma abdominal no hay que pasarlo a la ligera. Hemos tenido pacientes que han tenido supuestamente una caída, ¿no? Sencilla, un pequeño golpe. Viene el interno, viene el residente, lo evalúa el paciente. Dice, no, pero no tenía heridas, no tenía nada. Y le hemos dado de alta con paracetamol. El paciente fallecido en su casa o vuelve ya con un shock importante y la causa podría ser algo mucho más severo de lo que uno puede pensar que puede ser algo desapercibido. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado, cada paciente es diferente, ¿ya? La compliance y la integridad y el tipo de pared que tiene cada paciente puede ser importante para ver el tipo de trauma que tengas. Es diferente que tengas un trauma abdominal cerrado en un paciente atlético, joven, a que tengas un trauma en un niño, que tengas en un anciano y demás. Entonces, todo eso hay que valorar la intensidad, el grado, la distancia. Es importantísimo el mecanismo que está pasando para manejar el trauma abdominal como si fuese un paciente traumatizado. Bueno, este es el libro que se usa, ¿no? De la Sociedad Panamericana de Trauma, ¿ya? Es un libro muy completo, también el que gusta lo puede buscar, ¿ya? Acá te describe en orden todos los tipos de trauma posibles, desde el trauma cervical, trauma craneoencefálico, trauma torácico, trauma abdominal por cada órgano lesionado, trauma pélvico, trauma geriátrico, trauma obstétrico y demás. O sea, acá es un desglose importantísimo de cada zona o segmento. ¿Ya? Nosotros no es necesario para ustedes que lo manejen de manera muy especializada, pero en manera general sí vamos a conversarlo, ¿ya? Para que tengan una idea y el manejo más específico para estos pacientes. Bueno, puedes tener imágenes como estas pacientes con algo muy intenso, ¿no? O sea, puedes tener una lesión como el lado derecho, pues exagerada, digámoslo así, ¿no? Mira, por ejemplo, un trabajador que le ha atravesado pues prácticamente dos varas metálicas de lado a lado, que no sabes qué lesiones puedes tener, ¿no? Puedes tener una lesión de hígado, de tórax, de intestino, de estómago, de todo, puedes tener una lesión vascular, entonces puedes tener algo catastrófico. O algo tan pequeño como en el lado izquierdo, que se ve apenas un abultamiento, ¿no? Que es un trauma por arma de fuego, que aparentemente pues se ve chiquito, ¿no? Como dice, no, pues una herida pequeña. No saben, o sea, cuando tienes un paciente con trauma de arma de fuego, puede ser incluso mucho más grave que la foto del lado derecho, ¿ya? Entonces, una lesión por arma de fuego puede ser muy complicado. O sea, el trayecto que se tiene con un paciente herido por un trauma, por un proyectil de arma de fuego, puedes tener cualquier tipo de trayecto, o sea, el que tú creas. Hemos tenido otros pacientes que han tenido una lesión así, ¿no? Por entrada en abdomen y tenían salida en el cuello, o salida a nivel del muslo, salida a nivel lumbar, salida en tórax, o sea, y con lesiones pero terribles por un solo proyectil. ¿Ya? O sea, eso no se sabe. Ya no es un poco cuestión hasta de suerte para cada tipo de paciente de cómo puedes tener una lesión por arma de fuego. Puedes tener otro tipo de lesiones que te van a dar un trauma abdominal, ¿no? Abierto, un trauma abdominal abierto por arma blanca, un cuchillo, podría ser igual un perdigón, una lesión, una evisceración, una lesión por desaceleración, lesión del cinturón de seguridad y tenemos múltiples mecanismos, como les comentaba, para poder tener un trauma abdominal. Entonces, es importante ver el mecanismo de acción, la distancia del trauma y
qué ha pasado en el transcurso desde que el paciente ha tenido el accidente o el trauma hasta que llega al hospital. ¿Ya? O sea, ¿qué cosa ha pasado? El tiempo también es importantísimo acá en este caso de pacientes. ¿Ya? Bueno, en general va a haber cualquier lesión sobre el abdomen en cualquier circunstancia que la provoque. O sea, mientras que tú no descartes que no, la lesión no haya atravesado la pared, tienes que sospechar de que es una lesión por un trauma abdominal. O sea, tengan cuidado cuando tengan, por ejemplo, unas heridas punzocortantes o, digamos, accidentes con cuchillos, que aparentemente es una lesión chiquitita que solamente está abarcando la piel o tejido celular subcutáneo, entonces puede que sea algo mucho más importante, ¿ya? Entonces, los traumatismos imperceptibles pueden derivarse en lesiones intraabdominales serias, ya eso lo hemos visto, como les decía. Ya no, pero es una lesión puntiaguda, chiquitita, entonces y al final no saben de qué era, por ejemplo, por un verduguillo que ha atravesado prácticamente toda la cavidad abdominal y al final entran con un hemoperitoneo importantísimo, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado el mecanismo y los traumas que aparentemente no son importantes. La severidad del trauma va a depender de todo el mecanismo de acción en general, lo que les decía de cómo es el agente traumático. Es diferente que tengas una lesión por un verduguillo a un cuchillo pues, de cocina, un cuchillo eléctrico y demás. La violencia del trauma, ¿ya? Diferente que te caigas de abdomen, te golpes el abdomen de 2 metros de altura, que te caigas pues de 10, de 20 metros, ¿ya? O que te golpeen pues con un puño, que te golpeen con un metal y demás. La localización del impacto, hay zonas que tienes mucha más pared muscular, la parte lumbar, que tengas en la parte epigástrica, la parte inguinal va a ser diferente. La misma resistencia de la pared abdominal, como les decía, en pacientes jóvenes, ancianos, debilitados, ya con cicatrices previas, con cirugías anteriores y demás, va a ser diferente. El estado de la víscera va a ser también importantísimo. Es diferente que tengas un paciente con una hepatoesplenomegalia, que tengas una vejiga llena, un estómago lleno, riñón poliquístico, lo que acá tienes mucha más facilidad de que al tener un trauma, pues se lesione de manera mucho más importante, o sea, más complicada la lesión en estos órganos de por sí, porque ves que es un órgano mucho más grande, ¿ya? Entonces tienes un trauma abdominal cerrado con un paciente que tiene problema de próstata y retiene mucha orina, es más posibilidad de que haya un estallamiento vesical por un pequeño golpe. Entonces hay que tener en cuenta todos estos mecanismos previos del estado de las vísceras que está tratando el paciente. La magnitud de la hemorragia que ya lo hemos visto, ¿no? Cada paciente va a tener un tipo de shock diferente o estado de sangrado diferente. El estado de conciencia del paciente, ¿no? Es también básico, importantísimo ver, porque si tú tienes un paciente consciente, pues te puede avisar qué es lo que ha pasado o lo que probablemente ha podido pasar con el paciente, ¿no es cierto? Que esté pasando, dices, no, he tenido una caída, doctor, o de repente me han agredido, o de repente, no sé, estaba tomando, o me he resbalado de tal altura, o sea, tienes ya alguna idea más clara de lo que puede pasar con estos pacientes mientras esté más consciente o menos consciente el paciente. Ya eso es importantísimo verlo, ¿ya? En estos casos. ¿Qué más? La clasificación en general va a tener trauma abdominal cerrado y trauma abdominal abierto, ¿no? O sea, así de grandes rasgos, ¿no? Lo abierto, lo que tú estás viendo, una herida, tienes una lesión importante y demás, ¿ya? O un trauma abdominal cerrado, en el cual tú no sabes qué es lo que está pasando, ¿no? Porque un trauma abdominal cerrado puede ser mucho más complicado en algunos casos, ¿ya? Seguimos. En lo que es el trauma abdominal cerrado, ¿ya? Esto puede ir variando un poquito los porcentajes, ¿no? Los porcentajes, son variados de acuerdo a la intensidad de trauma también, ¿ya? A ver, un ratito, se me he colgado acá. Ya. Entonces, puedes tener lesiones, ¿no? Por trauma abdominal cerrado a la cabeza, órganos sólidos, ¿no? Vaso, hígado, ¿no? Y después ya mucho más bajo lo que es este intestino, diafragma, riñón, colon, estómago. En trauma abdominal abierto, dependiendo si es un trauma abdominal por arma blanca o por arma de fuego, ¿ya? Acá va a variar muchísimo, ¿no? El tipo de intensidad y el tipo de arma también. Diferente que tengas una herida por arma de fuego por un escopeta, un perdigón, que tengas un calibre de 15, 21, diferente, pues va a variar muchísimo, ¿no?
Pero la cabeza va por arma blanca, vas a tener lesiones de intestino delgado y de hígado, casi equiparado, yo diría actualmente, después diafragma y colon. Y por arma de fuego sí a la cabeza el intestino, ¿ya? Después el colon, el hígado y otras vísceras. Entonces, esto va a ir cambiando de acuerdo a la posición y de acuerdo a lo que tú estás manejando y dónde estás manejando el tipo de trauma que tú estás viendo, ¿ya? El diagnóstico de trauma abdominal, ¿ya? Básicamente vas a tener que se va a convertir en un abdomen agudo quirúrgico probablemente en algún momento, ¿ya? Que el paciente entre en un estado de shock hipovolémico, que tengas una herida penetrante, ¿ya? Una herida contusa y lesiones contusas evidentes. Cualquiera de estos puede darte un diagnóstico de sospecha que está haciendo un trauma abdominal en general. Hacer un diagnóstico oportuno, siempre, en estos casos, como les dije, no exagerar, cuidado con los pacientes que están estables, ¿ya? Este, pacientes que están mucho más estables a veces dicen, no, pero no hay ningún problema, el paciente, pues igualito ha tenido un pequeño golpe y no tiene más, no está pálido, no está taquicárdico, no está hipotenso, entonces le doy alta, ¿no? Entonces hay que tener hay que tener mucho más cuidado con esos pacientes, ¿ya? Porque en cuestión de minutos pueden descompensarse, sobre todo los pacientes que tienen un trauma abdominal cerrado. El trauma abdominal cerrado, entonces, hay una incidencia desconocida porque no se sabe de acuerdo al tipo de zona donde tú estás manejando, el tipo de hospital, la ciudad y demás, ¿no? Es un poco variado, pero en general se dice que tiene una alta incidencia en jóvenes, ¿no? Por actividades deportivas, son mucho más activos y demás, ¿no? Entre 15 y 30 años, una mortalidad entre el 6 y el 10%, y los dos mecanismos importantes, por compresión y por desaceleración. Compresión, un trauma directo, ¿no? Un golpe directo, y desaceleración es el rebote que tienes por, sobre todo, un accidente de tránsito ocupante. El examen físico va a haber dolor abdominal, probablemente por el golpe, puede haber náuseas, puede haber distensión abdominal, signos de hemorragia, hematomas, equimosis, signos de peritonitis en algunos casos, o tal vez nada, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en esos casos. En lo que es un trauma abdominal cerrado, no básicamente por compresión, un golpe directo, una agresión directa o desaceleración, ¿no? Lo que hemos dicho, va y viene, ¿no? El golpe en rebote o latigazo, si quieres llamarlo en algunos casos. En la inspección podrías tener equimosis, podrías tener lesión por cinturón de seguridad, en la auscultación puedes encontrar un hilio en algunos casos, en la palpación puede haber dolor, irritación peritoneal, resistencia muscular, tacto rectal, ¿ya? Ver que no haya lesiones importantes. Ahora, si ya tienes en el examen físico, como hemos dicho, en el caso de abdomen agudo por trauma, ¿ya? Si tienes irritación peritoneal y resistencia muscular, ¿ya? Entonces ya es un paciente que tiene una indicación de sala de operaciones, ¿ya? Entonces ya el mecanismo que sea, la lesión que tú creas o la que sea, ya eso va a pasar a un segundo plano, porque tienes que tú definir si el paciente es quirúrgico o no es quirúrgico. Y si es quirúrgico con todo esto, ya lo que encuentres en sala de operaciones ya será otro manejo más especializado. Lo que es la percusión, puede haber matidez, puede haber mucho más dolor, ¿no? En los exámenes auxiliares no tienen mucho valor, hemos dicho, exceptuando tengas un paciente con trauma cerrado y está pues hipotenso, pálido, con signos de shock, entonces tú tienes que ver con cuánto hematocrito está inicialmente el paciente, con cuánto va a entrar a sala, con cuánto está saliendo de sala, ahí sí, ¿ya? Entonces ahí nos va a servir el hematocrito cuando se asocia a sangrado, pero que esté normal no te va a descartar una lesión, ¿ya? Entonces tampoco es concluyente al 100%. También otros exámenes como la lipasa, tampoco no te va a excluir un daño pancreático. La lipasa, cuando veamos tema de pancreatitis, es muy específico para una pancreatitis aguda, ¿ya? Pero en pancreatitis post-trauma, sospecha de pancreatitis post-trauma, no hay que tomarlo al 100% como un diagnóstico seguro. En la placa de tórax, ¿no? Puedes tener fracturas costales, lesión diafragmática, el signo de Jover, que ya lo hemos visto en algunos casos, que se va a ver como una lesión subdiafragmática, ¿ya? Derecha sobre todo, en sospecha de neumoperitoneo, ya casi al 100%.
rayos X de pelvis, lesión de recto, lesión de retroperitoneo o, bueno, imágenes mucho más específicas. El signo de Jover que les decía, ¿no? Aire subdiafragmático en el lado derecho, ¿no? Sospecha de neumoperitoneo o sospecha de perforación de víscera hueca. La ecografía en trauma cerrado sí es importante, pero no tiene mucha sensibilidad ni especificidad, porque es muy operador dependiente, una sensibilidad 80%, se requiere más o menos entre unos 100 cc para detectar que haya líquido importante, a veces sí vas a encontrar pues 30, 40, 50, pero para que tú veas que es algo muy importante con un volumen más de 100. Lo que tienes que hacer es el ECOFAST, que ya lo hemos visto, ¿no? Que es la ecografía focalizada en pacientes por trauma, ¿ya? Ver cuánto tienes de líquido en cada foco, o cada pozo donde más se ven las lesiones por trauma abdominal, en el espacio pericárdico, en el perihepático, en el perisplénico y en el fondo de saco de Douglas o hueco pélvico en varones, ¿no es cierto? En estos 4 focos, hacer rápidamente un barrido para ver cuánto de líquido puedes encontrar en ese momento, ¿ya? El lavado peritoneal ya hemos dicho que no sirve actualmente, pues simplemente está ya como antecedentes, ¿ya? Cuando había un examen físico dudoso, lesiones adyacentes, cuando el paciente tenía problema medular y no tenías ecografías, hacías esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú hacías? ¿No? Básicamente, aspiración, perdón, abrías una pequeña incisión en el abdomen, ¿ya? Una pequeña incisión en el ombligo, ¿ya? Y instilabas, pues, cloruro, ¿no? Instilabas unos 50 de cloruro, lo chocolateabas al paciente, lo movías, ¿no? De un lado para otro, pam, un poquito, para que pueda ver. Y después, con una sondita aspirabas. ¿Y cómo era positivo? Si es que había aspiración de sangre, bilis o líquido intestinal, entrabas a la operación del paciente. Cuando había salida de líquido infundido por la sonda nasogástrica, ya tuvo pleura la sonda fólica, también basal. Líquido prácticamente hemático, también basal. Y en la parte citológica, si tienes glóbulos rojos más de 100.000 por milímetro cúbico, también va a sala. Más de 500 leucocitos por milímetro cúbico, también va a sala. ¿Ya? Y la última, básicamente, cuando en tinción de Gram encontrabas bacterias, pero eso es muy inespecífico, ¿no es cierto? Entonces, ya no se usa el lavado peritoneal. La tomografía es muy importante en lo que es trauma abdominal cerrado, ¿ya? Hay que ver que todo paciente que tengas un manejo conservador inicial tiene que tener una tomografía, o sea, sí o sí tiene que tener una tomografía. Si vas a ver que tu paciente ya no te aguanta para una tomografía por muchas causas, tienes que entrar a sala, de repente la tomografía puede ser para control y demás. Pero en general tiene una buena sensibilidad y especificidad alta, ¿ya? En pacientes estables, eso es importante, con presencia de líquido por la ecografía, sensorio alterado, fractura pélvica. Entonces tienes líquido libre en cavidad abdominal, el paciente esté estable, pues te da tiempo, aún le vas a dar manejo conservador, le pides una tomografía para ya ver dónde está la probable lesión o cuantificar de manera mucho más exacta la cantidad de líquido libre que puedas tener. La laparoscopia diagnóstica es un método a veces muy limitado en lo que es trauma abdominal cerrado, casi no sirve, ¿ya? No nos sirve mucho, ¿ya? En algunos casos, pero en algunos sí, ya, sobre todo cuando hay un trauma en la parte alta, ¿no? La parte diafragmática, una lesión tóraco-abdominal importante que tú crees que se puede manejar con una laparoscopia, se puede, ¿no? También cuando hay sangrado activo nos va a dificultar la exploración, o sea, el sangrado nos va a quitar el espacio con el neumoperitoneo, puedes pasar lesiones desapercibidas, lesiones chiquititas, de repente intestinales, porque viene un coágulo, se adhiere a esa zona y tapa la lesión inicial y después vienen las complicaciones. Y útil, como les decía, en lesiones altas, ¿no? Diafragmáticas, importante, que sí se ha hecho cirugía laparoscópica por una perforación de trauma, perforación de diafragma por trauma cerrado. El manejo, básicamente son 2 casos, y ustedes tienen que ponérselo a la cabeza eso, ¿no? El manejo de un traumatizado. Si el paciente está con un trauma abdominal cerrado y está inestable, ya no hagas nada, a sala. O sea, tú te estás demostrando que la causa de la inestabilidad es porque tiene un problema en el abdomen, tiene que ir a sala.
¿Tienes ecografía? ¿No tienes ecografía? Bueno, ya, si tienes ecografía, al menos de alguna forma te puedes ayudar y a tener un respaldo pues a lo que puede pasar con el paciente. Si tienes una ecografía negativa, tienes que descartar otras lesiones. Si aún así se descartan otras lesiones, igual tiene que entrar a sala. Muchas veces hemos entrado a sala pensando de que había una lesión abdominal porque ya no había otra cosa, entras y también no encuentras nada. Bueno, son casos muy, muy, muy raros, pero también están descritos. Si tu paciente está estable, ¿ya? Entonces sí o sí tienes que pedir la ecografía inicial, ¿ya? Y ante la ecografía negativa, se sigue con el manejo y observación. Se hace el monitoreo constante, ¿ya? O sea, se hace lo que es el manejo de ecografías seriadas y hematocritos seriados. Hematocrito cada 2 horas y ecografía cada 6 horas. Si la ecografía es positiva, un paciente estable, tienes que pedir tomografía. Y si la tomografía es positiva, ver aunque tu paciente esté estable, ¿no? O le haces una embolización porque es un sangrado importante en alguna zona, o va a entrar una laparotomía exploratoria. Entonces, básicamente esos son dos grandes conceptos que tienen que manejar ustedes. Acá está bueno, el video creo que no corre, al final se los voy a pasar ya, es de un paciente con un trauma abdominal cerrado que ha llegado hace la semana pasada. No creo que no va a correr acá. Bueno, el trauma abdominal penetrante, ¿ya? O abierto, ¿no? Hay lesiones por cualquier objeto, ¿no? Lesiones por arma punzocortantes, contundentes, arma de fuego, de alta y de baja velocidad, siempre más frecuente en varones jóvenes, ¿no? Y las lesiones, pues, en cualquier parte, lesión tóraco-abdominal, abdominal anterior, lumbar, pélvica y demás. Las armas de fuego, por ejemplo, los perdigones, hemos dicho que la distancia es importante, ¿no? Si tienes menos distancia, puede tener con alta energía mayor daño, ¿no? Entonces, ahora, cuando tienes una distancia mucho más larga, de repente la necesidad quirúrgica va a disminuir en algunos casos. Pero en general, todo paciente por trauma abdominal abierto, por arma de fuego, tiene que entrar a sala, así a grandes rasgos. Ya, si tu paciente tiene una herida penetrante y hay pérdida de continuidad, lesión, se ve exposición de píplog, evisceración, sala. Si no está penetrante, hay que ver que no haya atravesado el peritoneo. Entonces, tienes la etiología muy marcada. Arma de fuego, arma blanca, lesiones, ya hemos visto en el hígado, en el diafragma, en el intestino y en el colon. El manejo va a ser igualito de un politraumatizado. Si está en extremis, tiene que trazar operaciones con todos los riesgos que hablamos. Si el paciente está en shock, corregir el shock y manejar la causa. Y ver si tu paciente está estable con abdomen positivo o está estable con abdomen negativo. ¿Qué significa? El paciente está estable, no está en shock y tienes una herida importante. O sea, tú estás viendo que hay una herida grande con exposición. Entonces, eso ya lo manejas de manera correcta. Si el paciente está estable con un abdomen negativo, o sea, no te da signos peritoneales, nada, una herida pequeña, cuando hay mucha duda, también hay que tener cuidado en esos casos. Esta es una foto de un paciente pediátrico que nos ha llegado a fines del año pasado. Es real esa foto, mire, es una cerradera, ¿no? Lo que se corta el pasto, un niño había caído sobre la punta y le había atravesado todo el abdomen, o sea, toda la punta está acá, está en el abdomen. Entonces, entras a las operaciones porque no había mucho riesgo de lesión de vejiga, en este caso por la posición de intestino, ¿ya? Entonces entra el cirujano pediatra y no podía sacar esta arma, bueno, este objeto metálico. Nos llaman, nosotros entramos, vemos que la punta estaba enclavada cerca al peritoneo, pero no había una lesión. Entonces hemos aperturado parte de la piel para poder cortar y hemos sacado siempre con visión directa y felizmente no había una lesión intestinal ni una lesión de vejiga importante en este niño, ¿no? Que tuvo bastante suerte. Entonces, el tema de explorar las heridas ya es importante en trauma abdominal abierto. O sea, cuando tienes una herida por arma blanca, ¿ya? Y tu paciente está estable, tienes que explorar. Si está inestable el paciente, igualito, va a sala, ¿ya? No demores más tiempo, ¿ya? Si está estable, tienes que explorar la herida. ¿Y cómo exploras la herida? ¿Ya? Acá está, colocas anestesia, ¿no? Entonces tienes una herida chiquita, entonces le colocas un poquito más de anestesia, ¿no? Para que no le fastidie, no le duele mucho al explorar, ¿ya? Entonces colocas unos guantes y amplías un poquito más la herida, haces un pequeño cortecito con bisturí para que suficientemente el dedo índice pueda entrar sin ninguna presión, ninguna complicación.
tienes que sentir la aponerosis anterior o sentir la aponerosis posterior. Si el dedo atraviesa la aponerosis posterior, ¿ya? Significa de que ya hay una lesión del peritoneo y sí o sí el paciente va a sala de operaciones. Es cuestión un poquito de práctica, a ver, ¿no? Cuando tú atraviesas la aponerosis anterior y cuando la posterior, a veces uno dice, no, si siento acá que es como un pequeño raspón, un pequeño clic en el dedo y sí creo que he atravesado. Pero de repente la pared es diferente en este paciente, entonces tienes que atravesar la aponerosis posterior. En la posterior sí va a salir y hay un 5 o 10% de pacientes incluso que han atravesado la aponerosis posterior, que no hay perforación, o sea, se ha quedado, como dice, amortiguando en el peritoneo, ¿ya? Y no hay lesión intestinal, no hay lesión vascular, entonces, pero igual, o sea, esa es la norma, las guías te dicen eso, tiene que entrar a las operaciones. Ahora, cuando no exploras las heridas, cuando el paciente está, pues, obviamente en mal estado general, está chocado, con inminencia de muerte, está soporoso, está boqueando, arma de fuego, hemos dicho que toda arma de fuego va a sala, exceptuando que sea una lesión tangencial. Cuando es tangencial, cuando ves el orificio de entrada y salida, ¿no es cierto? ¿Ya? Y en la parte lateral de la pared abdominal, sobre todo en los flancos. ¿Ya? Entonces ves, estás segurísimo que la lesión apenas ha rozado la pared, entonces ya, no es necesario explorar ni tampoco vas a la operaciones. Cuando hay una evisceración, o sea, ves que el intestino, el epíplomo está afuera, ya no tiene ningún sentido, vas a la operaciones. Una herida soplante también vas a la operaciones. Entonces, aparte de eso, cuando el paciente va a sala, un trauma abdominal por arma blanca, cuando hay salida de heces, salida de bilis, salida de orina, salida de líquido intestinal o salida de jugo pancreático por el orificio, pues ya no tienes más tiempo que perder, tienes que entrar a la sala de operaciones a solucionar el problema. Y en general, el algoritmo, bueno, de trauma abdominal abierto y cerrado, hemos dicho, ¿no? Abierto por arma de fuego, directo a sala. Arma blanca, exploras la herida si está estable, si penetra, va a sala. Si no penetra, ya suturas el alta, suturas la herida y se va de alta. Y entramos abdominal cerrado, si está estable, ¿no? Tomografía, si tomografía negativa, alta. Tomografía alterada, lo vas a observar aún. Si está inestable, ¿no? Una ecografía positiva, a sala. Si está negativa, tomografía o embolización, ¿ya? Básicamente es así, para que ustedes lo entiendan rápido. Y bueno, ya para terminar, lo último que hay que tener en cuenta es la zona tóraco-abdominal, ¿no? Que tiene límite superior y anterior entre el quinto espacio intercostal a la derecha e izquierda, la parte inferior y anterior, el reborde costal a la derecha e izquierda, la parte posterior superior en la línea que une los ángulos inferiores de las escápulas derecha e izquierda, el séptimo espacio intercostal y la parte inferior, el borde inferior de la doceava costilla. Acá el espacio tóraco-abdominal se va a dividir en tres. El tórax abdominal anterior, medio y posterior. El anterior va de entre el quinto al séptimo espacio intercostal. El medio desde el séptimo al noveno. Y el posterior desde el noveno hasta el onceavo espacio intercostal. Entonces, ¿para qué te sirve este espacio tóraco-abdominal? Para cuando tú tienes una lesión abierta o cerrada, ya tengas en cuenta de que ya probablemente no solamente tienes una lesión en uno de las cavidades, no es solamente una lesión netamente en el tórax, también tienes que sospechar de que hay una lesión abdominal o al revés, no solamente es una lesión en el abdomen, también sospechar de una lesión en el abdomen. O sea, por ejemplo, tienes una herida, ¿no? Por arma blanca en el octavo espacio intercostal, línea axilar anterior, entonces eso ya se convierte en una lesión tóraco-abdominal. Entonces tienes que pedirle placa de tórax para descartar trauma torácico y ecografía para descartar un trauma abdominal penetrante. ¿Ya? Es el espacio abdominal que les decía anterior, medio y posterior. ¿Ya? Y bueno, ya esto ya lo hemos vuelto a, ya lo, rápidamente lo pasamos, ya hemos repetido en el anterior cuadro. ¿Ya? Y les voy a mostrar el video de la tomografía de este paciente. A ver, denme un segundo, no sé dónde está. Vamos a ver si es que lo tengo acá. A ver, es un paciente varón, joven, que ha tenido un accidente de tránsito ocupante, ¿ya? Tuvo un trauma abdominal cerrado. El paciente estaba en un auto. Ya, vamos a silenciar acá. Y se chocó, ¿no? Se chocó el auto y el paciente llega al hospital como politraumatizado y trauma abdominal cerrado. A ver,
Ahí está la tomografía. No sé si se logra ver, Zoraida. Sí, doctor. Ya, ok, Sí, me ve, doctor. voy a correr la tomografía desde hace poquito, ¿ah? De hace 5, 6 días, creo. 6 días, 6, 7 días. A ver, vamos. Ya, ahí está la tomografía. Está resumida, ¿no? Porque, bueno, saben que una tomografía, atenderla completa es muy pesada, no logra cargar el sistema y más. Lo más importante, como les comentaba, es siempre tener una tomografía con contraste, ¿ya? Siempre, siempre, siempre nosotros en cirugía, ¿ya? Entonces ahí se ve una pequeña contusión en pulmón derecho, ¿ya? Y lo más importante, ver, no, describir órganos sólidos, hemos dicho, ¿no? Entonces el hígado, cómo está el vaso, cómo está el páncreas, cómo están los riñones, cómo está el intestino, la vesícula, si el estómago, si hay neumoperitoneo, no hay neumoperitoneo, si hay lesión vascular y demás, ¿ya? Entonces, este paciente tuvo un trauma esplénico, ¿ya? Entonces, ahorita voy a parar justo, ya está terminada la tomografía, pero voy a parar en no sé si es acá, por acá, vamos a ver si lo logramos encontrar. Ya, tuvo un trauma esplénico, ya, de grado 3. Acá se ve, a ver, ahí creo, ahí se ve, ¿ya? Entonces, todo normal, y este es el vaso que está tranquilo, sin problema, pero todo lo de afuera es sangre, o sea, hay un hematoma subcapsular esplénico importante con una disrupción más o menos del 20-25%. Entonces, en general, todos los órganos intraabdominales tienen una clasificación de trauma desde el 1 al 5, exceptuando el vaso, el hígado, que tiene hasta 6. ¿Ya? Entonces, en general, quirúrgicos, ¿no? Son grados 4 o 5. El 3 está a medias en algunos casos. En el hígado igual, hasta el 3, de 4, 5, 6 quirúrgicos. En el vaso hay un poquito más de contradicción. Cuando veamos el tema de vaso, sí o sí vamos a hablar del tema de trauma, ¿ya? Entonces, porque un grado de trauma esplénico grado 3 en algunos casos son siempre conservadores, pero la mayoría termina siempre en esplenectomía. Como este caso, este paciente tenía pues un hematoma no tan importante, pero cuando se entra a sala de operaciones se veía que el sangrado no paraba. O sea, se intentó con compresión, ¿no? Con hemostáticos, con coagulación y no paraba el sangrado, a pesar de que no era un hematoma importante, no había una disrupción de cápsula importante, el ilio también estaba conservado, pero se le hizo una esplenectomía porque el sangrado no paraba. Era un sangrado en napa, ¿no? Continuo, ¿no? Para que entiendan, ¿ya? Y se terminó haciendo una esplenectomía en este paciente. Pero la evolución fue buena y el paciente salió de alta hace dos días, si no me equivoco. Claro, el día sábado salió de alta en la mañana, o sea, estuvo 3, 4 días nomás en el hospital y sin ningún tipo de complicación importante. Bueno, ok. ¿Alguna duda o comentario, chicos? Ya para terminar, por favor. ¿Alguien, chicos? ¿Alguna duda o comentarios? Doctor, buenas tardes. Una duda, doctor. Sí. Nos dijo que el shock en grado 3 se manifiesta con la alteración de la presión arterial, pero ya cuando el paciente está con una disminución de volumen del 30 al 40% más o menos, ya sería entonces la variación de la presión arterial sería un indicador ya muy tardío, todo del shock. Entonces tendríamos que buscar otro indicador, tal vez temprano. Eh, claro, mira, lo que pasa es que hay pacientes que te toleran increíblemente el sangrado, ¿no? O sea, pacientes que están sangrando 1 litro, 1,5 litros a veces, dependiendo de dónde, ¿no es cierto?, se puede contener. Por ejemplo, eso se ve mucho en hematomas retroperitoneales, ¿ya? O sea, porque no te manifiesta la lesión, porque está atrás justamente, ¿ya?
es la parte retroperitoneal, entonces puedes tener mucho sangrado y no hay manifestación del paciente, puede contenerse un hematoma mucho tiempo ahí y el paciente está estable. Pues tú tienes un paciente que tienes un hemoperitoneo importantísimo, entonces, obviamente, el primer signo es la taquicardia, ¿no? Hay taquicardia, hay palidez, hay sudoración y después ya hay hipotensión. No rápidamente causa una hipotensión, un shock, dependiendo de dónde está el shock, como les decía, dónde está la lesión y el grado de lesión que tengas, el grado de sangrado también que tengas va a variar. ¿No? Pero básicamente tener una taquicardia importante inicial, ya tienes que sospechar de que hay algo grave, ¿no? Con un antecedente de trauma sobre todo, ¿no? Cuando es trauma hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Gracias, ¿Algunos doctor. comentarios? ¿Alguien más, chicos? Nadie, ¿no? Bueno, ok, listo. Si es que no hay más, entonces, chicos, hasta acá es la parte teórica para el primer examen. ¿Ya?